Bienvenidos y bienvenidas habitantes de la Pacha Grande. América Latina sobrepasa el 2019 con un saldo negativo en algunos aspectos, pero lo más gráfico y lamentable es el deterioro notable del respeto a los derechos humanos y, ¿por qué no?, también una precariedad económica y democrática sin parangón. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Solo es responsabilidad de los gobiernos y de los planes económicos instaurados por ellos? ¿Hay algo más en este aspecto que explique por qué hay informes de la ONU y de la CIDH sobre las garantías de las personas y sus derechos? En particular, el 2019 ha sido uno de esos momentos donde las élites económicas y políticas han dejado ver su rostro más perverso, o lo que algunos dirían, su verdadero rostro. Por eso queremos conversar con el analista y especialista chileno Juan Carlos Gómez Leighton para poder entender toda esta situación. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo va? Mira, el 2019 ha sido, como ya se ha explicado, de alguna manera crítico, sintomático de una relación entre élites, poder, gobierno y ciudadanía. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, para entender lo que está ocurriendo hoy día en América Latina es bastante interesante porque la política muestra una serie de vectores que van en sentido diferente, contrario, con direcciones contrapuestas. Hoy día no se aprecia en América Latina como se apreciaba hace algunas décadas atrás una sola dirección en la política. Por ejemplo, en la década 80 teníamos una sola dirección que era toda la sociedad latinoamericana caminando hacia la conformación de lo que era el neoliberalismo. En la década de los 90 surgen todos los cuestionamientos. A partir del 98, por decirlo en adelante, surgen todos los cuestionamientos al neoliberalismo y surgen gobiernos progresistas, revoluciones triunfantes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Y ahora estamos en un ciclo donde tenemos, por un lado, momentos fuertes de crisis del neoliberalismo, por otro lado tenemos el alza de gobiernos de derecha autoritarios como Jair Bolsonaro en Brasil, o tenemos pérdidas tan importantes como la que se produce en Uruguay con la pérdida electoral del Frente Amplio, pero también se producen recuperaciones electorales como en Argentina, con el triunfo y recién ascendido Alberto Fernández y Cristina Fernández, lo cual nos muestra una sociedad totalmente convulsiones, digamos, en movimiento. Esto a su vez genera una serie de confrontaciones e incrementa el conflicto político y social en América Latina y en las sociedades que la componen, generando respuestas diversas por parte de los distintos gobiernos o los distintos estados, donde se confrontan con la ciudadanía en movimiento, generándose una serie de problemas para la integridad, para los derechos, para la gente en general, en la cual se ven perjudicados sus derechos sociales, económicos y sobre todo tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces es de mayor conflictividad que vive América Latina desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, esto tiene que ver con las contradicciones que se han ido generando al interior de los sistemas neoliberales que han llegado a cierta madurez y por lo tanto comienzan a generar contradicciones que explotan y hacen que la gente a su vez tenga estas contradicciones entre la élite y la ciudadanía en general. Hay que esta Claro. hegemonía. Sí, quería preguntarte a propósito de lo que acabas de mencionar, Juan Carlos, porque antes, en los 90, parecería que cada país, que cada sector o región tenía una propia dinámica, tenía incluso problemas muy particulares, pero ahora lo que se nota, lo que se percibe es que aquí hay un modelo que aplica para unos como para otros y la respuesta prácticamente viene siendo igual, porque lo que pasa en Chile no es ajeno a lo que pasó en Ecuador, no es ajeno a lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Colombia en estos momentos. Entonces parecería que se globalizó, se internalizó además en los gobiernos un solo modelo y la reacción de esa manera también es igual. ¿Por qué ocurrió esto así en esta década y no ocurría antes así? Yo tengo la impresión de que desde el año 1980 en adelante, cuando el consenso de Washington da lugar, ¿cierto?, a la instalación de dos cosas, el mercado, por un lado, de un tipo de economía regida por el modo de acumulación neoliberal, que eso está claro que a partir de los años 80 y posteriormente de la deuda
la crisis de la deuda comienza a instalarse en la región. Pero también se instalan las nuevas democracias que son los regímenes políticos que responden a la salida de los autoritarismos que habían predominado en las décadas anteriores. Esos dos procesos, por un lado, economía de mercado y democracias que van a ser bastante limitadas y bastante, digamos, malas democracias, deficientes democracias, democracias, como yo digo, democracia con apellido, es decir, que dan cuenta, los apellidos dan cuenta de lo negativo que son estas democracias, como por ejemplo democracia delegativa, democracia híbrida, democracia autoritaria, etcétera, van a ir desarrollando una serie de contradicciones y conflictos en su interior que van a explotar a partir de 1998 con el ciclo, ¿cierto?, que es llamado por los analistas como el ciclo hacia la izquierda, en la cual emergen estas nuevas democracias participativas, como en el caso de Venezuela, o la revolución ciudadana en el caso de Ecuador, o la revolución democrático-social cultural en Bolivia, pero también un conjunto de gobiernos progresistas que van tomando, ¿cierto?, el control de los estados y de las sociedades para impulsar proyectos de carácter antineoliberales o, si usted quiere, de neoliberalismos corregidos, es decir, hacer correcciones al neoliberalismo sin desmontar toda la estructura de poder neoliberal que se había instalado en la década de los 80. ¿Qué pasa ahora? Esos gobiernos progresistas también, y como también las revoluciones que he nombrado, entran en crisis. Entran en crisis por diversos factores que sería interesante como analizar. La revolución ciudadana de Rafael Correa, ¿cierto?, se ve entorpecida por la llegada de Lenín Moreno, que cambia el sentido y la dirección de la revolución ciudadana hacia una posición mucho más de derecha, más neoliberal. La revolución bolivariana de Venezuela se encuentra, ¿cierto?, profundamente acosada por los poderes imperiales e internacionales que le impiden seguir su proceso de profundización hacia lo que el comandante Chávez denominaba el socialismo del siglo XXI. Y vemos el caso de Bolivia, que entra en una crisis total en donde el gobierno de Evo Morales, uno de los gobiernos más exitosos en términos de desarrollar un programa en esa materia, cae. La pregunta es por qué cae. Entonces, tenemos los gobiernos progresistas que también entraron en contradicciones, entraron también en problemas y también son reemplazados por gobiernos de derecha. Pero también los gobiernos de derecha, al cabo de un tiempo, como el caso de Macri, como el caso de Sebastián Piñera, como el caso de Vizcarra en Perú, están también en crisis. Y también está en crisis el gobierno de Duque en Colombia. O sea, hay toda una crisis en la región que tiene como un basamento material de esa crisis en las formas como se desempeña el neoliberalismo. El neoliberalismo está en una situación de agotamiento y no logra encontrar salida. No hay salida para esos proyectos. Y eso es lo que ocurre, entonces, que la conflictividad se vuelve mucho más aguda, que por decirlo más claramente, la lucha de clases en la Claro, sociedad. pero ahí Juan Carlos te preguntaría otro elemento, ya que lo has mencionado también, hay un asunto particular y tiene que ver con que las democracias en América Latina están dominadas, digamos, por lo que determinan sus élites y los conflictos sociales no se resuelven precisamente por la vía democrática, sino que incluso las manifestaciones, las protestas, la desobediencia apuntan a la caída de los presidentes porque no lo sostienen, no lo soportan y tampoco ya no tienen legitimidad. Entonces la pregunta sería en este caso, ¿por qué el marco democrático, desde un orden liberal, sigue siendo el paradigma incluso para gobiernos, para líderes y partidos de la izquierda? El tema central es que las democracias latinoamericanas que surgen en el año 80 como respuesta al autoritarismo de los 70, son democracias que están limitadas, fueron democracias concebidas por la ciencia política y la institucionalidad ofrecida por la politología, ¿cierto?, estadounidense o anglosajona, que reducía la participación de las personas y de los ciudadanos en esa propia democracia. Estas democracias, que son, como yo he sostenido, malas democracias, hoy día están profundamente agotadas. La democracia hoy día no está dando respuesta y se requiere
constituir, fundar, establecer nuevas democracias que den respuesta a lo que la gente, a la que la ciudadanía, a lo que los sectores sociales, los sectores populares, los sectores medios, etcétera, puedan construir como una nueva democracia. Claro, las democracias no están dando respuesta y se generan estas movilizaciones y que dan lugar a dos tipos de acciones. Los golpes de Estado, que son institucionales, o golpes de Estado derechamente militares o políticos institucionales, o si usted quiere, los nuevos golpes de Estado, que yo denomino los golpes de Estado ciudadanos, que son la búsqueda de la caída del mal gobierno para constituir un nuevo, pero también la idea de modificar la estructura misma de la democracia e instalar otro tipo de régimen democrático que sea mucho más profundo, mucho más participativo, donde la gente pueda tener participación directa y sin siquiera tener mediaciones políticas partidistas de por medio. Hoy día es toda la estructura de la democracia liberal, llámese procesos electorales como también partidos políticos, se encuentran en una profunda crisis. Es lo que ha hecho época, lo que hay que pensar que en el siglo XXI tendremos que modificar y construir nuevas formas de hacer política y de participar. Las formas que ofrece la representativa están completamente agotadas y no porque en un momento se trunque un candidato favorable a los sectores sociales populares u otros, ¿cierto? Se puede pensar que está dando respuesta porque esos propios gobiernos también entran en una serie de contradicciones y que terminan también perjudicando el desarrollo mismo de la democracia, no liberal, sino la democracia en un sentido mucho más global, mucho más integral, una democracia que sea social, una democracia que sea económica, política, cultural, de género, etcétera. No puede haber democracia en América Latina si no existe una igualdad y una equidad de género. Por ejemplo, mientras se mantenga la dominación patriarcal sobre las mujeres, no habrá democracia. Por lo tanto, es un estándar de democracia mucho más alta la que se está exigiendo hoy día para la sociedad latinoamericana. Claro que sí. Entonces, Vamos a hacer entonces la primera pausa, Juan Carlos, para volver y seguir comentando sobre esta situación que es importante mencionar. Lo que acabas de decir es claro además. Nos alcanza la democracia que tenemos y hasta dónde se puede amplificar esa democracia. Vamos a hacer la primera pausa, entonces volvemos con Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo, historiador chileno, con quien además tocaremos obviamente lo que ocurre en su patria, lo que ha ocurrido en el Cono Sur, evidentemente una muestra, un signo, un gráfico de lo que es las democracias y son para América Latina esos espacios de reflexión, de análisis y de convivencia para nuestros pueblos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de Telesur, por supuesto, en América Latina, para conversar y hablar sobre lo que nos importa, lo que nos interesa en esta región. Y nos conectamos directamente con Santiago de Chile, donde se encuentra Juan Carlos Gómez Leighton, politólogo e historiador. Tú mencionabas, Juan Carlos, hace pocos segundos prácticamente, lo que significa las democracias. ¿Tú crees que, por ejemplo, se aprendió o, al contrario, las élites no quieren aprender, no quieren amplificar el marco democrático, particularmente en países como Chile, como Bolivia, como Argentina, como Brasil, donde prácticamente parecería que toda la experiencia de los 70s y de los 80s no pasó por las élites y tampoco ha pasado por los medios de comunicación, por supuesto? Mira, yo tengo la impresión de, como decíamos recién, de que hay un cierto agotamiento de la democracia liberal representativa. Esto también quiere señalar que ciertos actores de estas democracias tienen que haber modificado conducta, comportamiento, actitudes hacia la democracia, ¿no? Y da la impresión de que las élites tradicionales en América Latina nunca han tenido una cultura y una orientación democrática. La democracia siempre para ellos ha sido más bien instrumental y se usa en la medida que ésta les pueda reportar beneficios para defender sus intereses específicos.
Cuando la democracia se vuelve contraria a sus intereses, tratan de tumbarla o tratan de buscar limitarla en la acción propiamente tal. Las élites latinoamericanas desde comienzos del siglo XIX en adelante nunca han querido a la democracia, siempre la han buscado postergar por una u otra manera. Ahora, la democracia en sí es un régimen, como todos sabemos, bastante flexible, bastante dúctil, bastante débil en algunos casos también, para enfrentar la serie de amenazas que muchas veces se levantan sobre ella. Las élites latinoamericanas, Chile, por ejemplo, en el caso chileno o en el caso boliviano, son élites bastante reacias a la democracia. Pero también habría que señalar que muchos de los gobiernos progresistas y muchos de los gobiernos populares que se han alzado y que se han logrado obtener el poder al interior de los estados latinoamericanos o los gobiernos, también han tenido una actitud relativamente eh, contradictoria con la democracia. A veces la terminan apoyando, a veces la terminan restringiendo o a veces cometen errores garrafales para poder mantener la democracia como un régimen político abierto, profundo, participativo, etcétera. Entonces eso también crea las estructuras de políticas de oportunidades para que aquellos que son contrarios a la democracia puedan tumbarla, como ocurrió en el caso boliviano. Porque en el caso boliviano es muy interesante, hay una élite tradicional que siempre ha sido antidemocrática, pero también se fue conformando a partir del año 2016, ¿cierto? Un grupo de sectores sociales críticos con la forma de conducir la democracia que tanto había costado establecer en Bolivia por el gobierno de Evo Morales y sobre todo por su no consideración a respetar el plebiscito que le negaba la posibilidad de la reelección. Y posterior también, dentro de eso, surgió un sector de izquierda bastante amplio, bastante heterogéneo, pero con una crítica muy profunda al gobierno de Evo en términos de no haber llevado a cabo en la profundidad que esos sectores pensaban el proceso de cambio social, político, cultural y económico en Bolivia. Por lo tanto, en Bolivia se constituyen tres sectores sociales, tres oposiciones diversas, pero que a partir de lo que fue el proceso electoral se crean las condiciones para realizar esta movilización social ciudadana, lo que yo denominaba, ¿cierto? Un golpe de Estado ciudadano y policíaco, porque lo interesante es que acá se incorpora la policía contra el gobierno de Evo y provoca la presión para que éste tenga que renunciar. Por lo tanto, hay que analizar los gobiernos populares o los gobiernos progresistas se plantean también la constitución y conformación de la democracia, una democracia abierta, participativa, mucho más activa, mucho más representativa y mucho más por mandato que por representación en el caso de las nuevas democracias que se quieren constituir. Yo diría que las tan responsables que tiene la democracia en América Latina, pero también los otros actores. Es decir, acá la democracia es un tema de todos, no de unos en particular para ser responsables de la cuestión. Claro, pero entonces ahí te plantearía el otro tema que se ha discutido a lo largo de los últimos meses. Este año 2019 además ha revelado de alguna manera unos fenómenos que están inmersos en los debates de la democracia. Ya mencionabas tú el tema de lo femenino, el tema de género, pero también está el tema de las migraciones, el tema de los flujos migratorios en América Latina que de alguna manera condicionan las políticas. Pero hay otro que me preocupa mucho más también, y creo que está inscrito en este orden, y es hasta dónde estas democracias con gobiernos de izquierda han podido capitalizar los avances en el terreno social, en lo ecológico, en lo femenino, en lo ambiental, etcétera, para que se constituyan en referentes incluso para la derecha, porque parecería que la derecha no aprende, no tiene ese aprendizaje, esa sabiduría de lo que los propios liberales plantean. Entonces te preguntaría, ¿hasta dónde este campo de lo social se incorpora en el debate de la democracia? ¿O solamente son temporadas, movimientos temporales que de alguna manera inciden en la coyuntura, se van y se acaban las discusiones? Mira, el tema central es que si nosotros queremos avanzar en una democracia plena, en una democracia en que todas las desigualdades sociales vayan a desaparecer,
o que se vayan a buscar la equidad entre todos los sectores sociales. Lo que hay que terminar, y eso en ese punto estoy tremendamente categórico, que hay que terminar con el sistema capitalista. El sistema capitalista, más allá que sea neoliberal, sea industrial, sea X o Z, el capitalismo genera y produce las desigualdades sociales. Es la que devasta a la naturaleza por su forma de explotación irracional, etcétera. Por lo tanto, si no cambiamos, no modificamos el capitalismo, difícilmente vamos a avanzar hacia otra forma mucho más integrada, mucho más justa para la sociedad. Si nosotros hacemos en la cual intervenimos determinadas áreas, modificamos tal o cual punto, podemos mejorar las condiciones sociales de los sectores populares o los sectores más necesitados, los sectores pobres de nuestra sociedad, pero no vamos a modificar sus condiciones sociales. Por ejemplo, Brasil hizo el programa Hambre Cero del presidente Lula que benefició a mucha gente, sin duda. No lo sacó de la extrema pobreza, pero lo situó en la pobreza, pero no cambió la forma como Brasil estaba organizada, la forma como se distribuía la riqueza, la forma como se hacían las explotaciones. Por lo tanto, los gobiernos populares, los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda en América Latina siempre han tenido ciertas limitaciones para enfrentar ese cambio. Y eso es lo que hace que muchas veces esa propia gente que lo apoya sufra decepciones o simplemente se retire de la política o trate de buscar otra forma de hacer política que conduzca a la posibilidad real y efectiva de modificar la estructura del poder en América Latina. Yo no espero nada, pero nunca nada de las élites, de las clases dirigentes, de las clases dominantes. Las clases dirigentes y clases dominantes hacen lo que tienen que hacer, defender sus intereses de clase y sus intereses, tanto en su relación con el capitalismo internacional, etcétera. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Lo que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que podemos hacer los sectores populares, ¿cierto? O el movimiento popular, o los movimientos sociales que queremos avanzar hacia una sociedad más justa. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? ¿Cómo podemos incorporar todas las demandas que existen en la sociedad para constituir un nuevo proyecto de sociedad? No podemos pensar que la sociedad se encuentra en el pasado, no podemos mirar como respuesta a lo que fue el fordismo o lo que fue el industrialismo desarrollista o lo que fueron los populismos de izquierda, etcétera. No podemos seguir. Tenemos que pensar hoy día cómo plantearnos una sociedad del futuro hacia adelante en la cual podamos resolver un montón de temas que no hemos podido resolver en los últimos 200 años y más todavía. Y tenemos que resolver las cosas que el socialismo real nos dejó planteadas. ¿Por qué? Porque finalmente siempre se nos está juzgando a todos los sectores populares, a todos los sectores de izquierda, se nos juzga a partir de lo que fue las realizaciones que se llevaron a cabo en la sociedad, por ejemplo, soviética. Entonces, en ese sentido tenemos que creo que este debate se está haciendo, ese debate está pues, siendo construido por diferentes formas. Hoy día en América Latina, a través de distintos intelectuales, se está planteando aquello. Necesitamos un proyecto de sociedad completo, Carlos, integral, holístico. te plantearía la pregunta a propósito de eso. Entonces, ya que lo estás planteando en esa dimensión, la Asamblea Constituyente que planteas, que se propone para Chile, es el espacio para poder concretar esto que acabas de mencionar. ¿Hasta dónde es factible, por ejemplo, en tu país, en Chile, que la Asamblea Constituyente pueda capitalizar no solamente el pensamiento, la protesta, sino esos paradigmas en los cuales no solamente mejora la democracia, no solamente mejora la economía, sino que sobre todo mejora la convivencia entre ciudadanos que tienen unos derechos y otros tienen unos privilegios? Exacto. La discusión en nuestro país sobre la Asamblea Constituyente está en su pleno auge. Entonces, todos los demás están discutiendo la Asamblea Constituyente y las formas como llegar a ese momento. Sin embargo, el problema sustantivo que yo observo es que esto se escapó de las manos de la calle, por decirlo así, de la movilización ciudadana y se ha trasladado hacia el poder constituido, hacia el poder legislativo, hacia el poder de los parlamentarios, los que están diseñando, los que están conformando la forma como se va a hacer esta asamblea constituyente. Si, o convención, asamblea, lo que fuera, va a ser dirigido por el poder constituido. Y cuando digo que va a estar dirigido por el poder constituido, significa que va a tener límites y fronteras que le van a impedir hacer lo que yo estoy señalando.
Una asamblea constituyente directa, una asamblea constituyente que surja de la gente, que sea la propia ciudadanía la que discuta abiertamente, delibere en torno a qué es lo que quiere como sociedad futura, debiera ser un proceso abierto y que no debiera tener límites como hoy día se le trata de imponer desde arriba, desde el poder de la élite política, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es explosionar de alguna manera el poder constituido, producir primero el poder destituyente para dar lugar a esta posibilidad de pensar todo de nuevo. Hoy día se está pensando con los mismos parámetros, con las mismas directrices, con las mismas teorías que la política ha sido pensada durante el siglo XIX y el siglo XX. Y por lo tanto, esas son las fórmulas que desde mi punto de vista están agotadas, están superadas por la historia y se requieren otras fórmulas para dar respuesta a lo que tú estabas señalando, es decir, dar respuesta a cómo se enfrenta el problema de la migración en América Latina, cómo se enfrenta el problema, o no el problema, sino la presencia de los pueblos originarios, cómo se discute, cómo se plantea las relaciones de género, que no basta con decir que queremos igualdad. Hay muchas más, múltiples formas de pensar la equidad de género entre los distintos ciudadanos. Entonces, es una tarea muy, muy larga que no se puede cerrar en un solo acto como la Asamblea Constituyente. Este es un proceso que debe desde abajo y avanzar hacia una Asamblea nacional o plurinacional constituyente como en el caso chileno. Mira, fíjate que es un tema, hoy día se está discutiendo si la Asamblea Constituyente va a ser paritaria o no. Y los sectores de la élite política de derecha dicen que no, o sea, se oponen a la paridad, siendo que las mujeres son el 51% de la población, no quieren paridad y quieren reducirla a una cuota, a un número, porque si ella, aquí lo que debería ser 51% de mujeres, 49% de hombres, y ahí discutimos lo que queremos como sociedad, pero no. Entonces, en ese sentido no se puede ser. Yo creo que esto es uno de los errores que se han visto en todos los procesos constituyentes de América Latina que se han dado desde la Asamblea Efectivamente, ahora sí, Ciudadana. Juan Carlos, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo, estaremos en contacto el próximo año para seguir conversando sobre esta situación. Obviamente tenemos mucho por hablar, mucho para reflexionar también. Un abrazo a la distancia. Saludos para todos y que tengan toda Muchísimas América. gracias. Gracias a Juan Carlos Gómez Leighton desde Santiago de Chile, con quien por supuesto se puede conversar y reflexionar sobre lo que tenemos por delante, que también tenemos que pensar desde el pasado para entender nuestro futuro en América Latina. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.